Bienvenidos, en esta ocasión les traigo la pregunta 3 y nos dice, dadas las funciones r de x igual a x al cuadrado más 4x para valores de x menores a 0, menores iguales, y r de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 1 para valores de x mayores a 0. Además, la función s de x es igual a 3x más 5, cuyo dominio es igual a menos 3 cerrado hasta 0 abierto. Y nos dice, determine el dominio de la composición s con r y su regla de correspondencia. Muy bien, vamos a proceder a darle solución. Y lo que haremos será analizar la composición de S con R, pero como R está definido en trozos, entonces analizaremos primero para x al cuadrado más 4x y luego para la función cuadrática. Previamente, llamaremos R1 de x a la función x al cuadrado más 4x y R2 de x a la función cuadrática x al cuadrado menos 2x menos 1. Ahora, como analizaremos R1 de x, entonces utilizaremos el método de completar cuadrados para expresar R1 de x como x menos 2 al cuadrado menos 4. Una vez logrado esto, vamos a recordar cómo se define la composición de dos funciones. El dominio de la composición S con R1 es igual a un x tal que x pertenece al dominio de R1 y R1 de x pertenece al dominio de S. ¿De qué manera se desarrolla esta definición? Bueno, decimos que x pertenece al dominio de R1. ¿Cuál es el dominio de R1? El dominio de R1 son todos los valores que van desde menos infinito hasta 0 cerrado. Y R1 de x es igual a x al cuadrado más 4x, pertenece al dominio de S. El dominio de S es desde menos 3 cerrado hasta 0 abierto. Ahora debemos operar. Entonces decimos que R1 de x se encuentra definido desde menos 3 cerrado hasta 0. Y lo que haremos será aplicar una serie de operaciones de tal manera que tengamos simplemente x definido en un intervalo. ¿De qué manera? Por ejemplo, no pasa nada si es que sumamos 4 en ambos lados. Entonces de esa manera desaparecería el menos 4. Y tendríamos que x menos 2 al cuadrado está definido desde 1 hasta 4. Ahora podríamos sacar raíz en ambos lados y tendríamos que x menos 2 está definido desde 1 hasta 2. Sumamos 2 en ambos lados y nos queda que x se encuentra desde 3 cerrado hasta 4 y eso debe estar intersectado con x que pertenece desde menos infinito hasta 0 cerrado. Ahora, ¿cómo hallamos esta intersección? Bueno, lo graficamos en una recta donde ubicamos los valores de 0, 3 y 4. Y como se puede observar, no existe ninguna intersección, por lo que podemos concluir que la composición de S con R1 de X no existe. Como no existe intersección, decimos que el dominio de la composición S con R1 es vacío, por lo que no existe la composición S con R1 de X. Y ahora nos quedaría analizar la composición de S con R2 de X. El dominio de S con R2 de X sería definido como un X tal que X pertenece al dominio de R2 y R2 de X pertenece al dominio de S. Bueno, antes operamos R2 de X y completando cuadrados, es decir, sumando 1 y restando 1, para que no afecte la expresión, tendríamos que R2 de X es equivalente a decir X menos 1 al cuadrado menos 2. Ahora entonces escribimos nuevamente x pertenece desde 0 hasta más infinito, es decir, al dominio de R2, y en otras palabras se intersecta R2 de x pertenece al dominio de S. El dominio de S va desde menos 3 cerrado hasta 0, así que se puede escribir de esta manera. Entonces ahora debemos operar. Si operamos, esta desigualdad nos quedaría de esta forma. Como es negativo, podríamos escribir intersectando primero la desigualdad menos 3 menor a x menos 1 al cuadrado menos 2 y x menos 1 al cuadrado menos 2 menor a 0. Al operar esta desigualdad, tendríamos que menos 1 es menor a toda una expresión cuadrática. Entonces eso nos indica que esta desigualdad se cumple para todos los reales, así que no analizamos más, ya que no nos genera ningún problema. Pero en esta otra parte
tenemos x menos 1 al cuadrado menor a 2. Así que al desaparecer el cuadrado nos quedaría un valor absoluto y ese cuadrado pasa al otro lado como raíz. Pero ahora este valor absoluto menor a raíz de 2 se puede escribir como x menos 1 definido desde menos 2, perdón, desde menos raíz de 2 hasta raíz de 2, positivo. Sumando 1 en ambos lados tendríamos que x se encuentra definido desde 1 menos raíz de 2 hasta raíz de 2 más 1. Entonces podemos intersectar los valores a los que pertenece x. Primero al dominio de R2 que va desde 0 hasta infinito y luego x que va desde 1 menos raíz de 2 hasta raíz de 2 más 1. Y se puede observar que la intersección se encuentra en el intervalo de 0 hasta 1 más raíz de 2. Por lo que la composición de S con R quedaría equivalente a la composición de S con R2. Y pues S con R2 sería la función R2 evaluado para S. Eso significa que en S de x igual a 3x más 5, R2 se evaluará en el lugar de x, de esta manera. En lugar de x, escribes R2 de x sumado más 5, y esa expresión es equivalente a 3x al cuadrado menos 6x más 2. Y el dominio sería la intersección que acabamos de hallar, es decir, para todo x que pertenece desde 0 hasta 1 más raíz de 2. De esta manera se halla la composición de la función S con R. Gracias y hasta otra ocasión.